Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Estamos estudiando martes a las 8 de la noche junto al hermano Alberto, junto a mí, junto al pastor. El hermano Alberto está viendo lo que es teología, doctrina, y voy a ver un poco más de vida cristiana. Y hoy día vamos a ver la primera clase, por así decirlo, que es ¿qué hacemos cuando Dios parece distante? Y es algo que muchas veces nosotros en la vida cristiana experimentamos y que sentimos como que si Dios estuviera lejos cuando estamos atravesando alguna situación difícil, estamos experimentando alguna crisis, algún dolor, ya sea en la familia o donde sea. Sentimos como que Dios estuviera lejos o no estuviera presente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios parece distante, cuando Dios parece lejos? Los quiero invitar, justo abajo en la descripción del video están las notas del sermón, donde usted puede descargar las notas, puede ir leyendo junto a mí lo que vamos a ir estudiando hoy día. Están las citas bíblicas, puede ir también rellenando, si es que tiene ahí para como rellenar, escribir. Así que tome un lápiz, tome su Biblia y un cuaderno, y vamos a ir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orarle, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea dirigiendo primero que todo mis palabras, que sea Dios hablando a sus corazones, y que estas palabras y este estudio bíblico pueda ir fortaleciendo su fe en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, primero que todo te queremos dar gracias por darnos este momento y poder estar reunidos, Señor Jesús, aprendiendo juntos tu palabra, Señor. No existe la verdadera adoración si no te conocemos realmente como eres tú. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, abriendo nuestros corazones, y que podamos experimentar tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Partimos entonces. ¿Qué hacemos cuando Dios parece distante? Como les dije al principio, esta pregunta que algunas veces nos toca cuando estamos atravesando alguna situación difícil y experimentamos esa supuesta lejanía de Dios. Primero que todo, quiero que leamos Hebreos 13:5. Dice: Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Quiero que recordemos esto. Dios es real, no importa cómo nos sintamos. Dios dijo, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y eso nos hace recordar que Dios es real, no importa cómo nos sintamos. Los sentimientos son humanos, obviamente, los vamos a experimentar siempre, pero Dios es real sin importar cómo nos sintamos. Partiendo de esa base y partiendo de nuestra fe puesta en Dios, lo que viene ahora en adelante, lo que vamos a ir anotando punto a punto, va a tener y va a cobrar un sentido real en nuestras vidas. Pero si no recordamos esto, si no recordamos que Dios es real sin importar cómo nos sintamos, sin importar nuestros sentimientos obviamente, si solamente tenemos fe en que Dios es real, el resto va a tener y va a cobrar sentido. Lo primero que tenemos que hacer, teniendo esto en cuenta, teniendo esto en mente, recordando que Dios es real, ¿cómo mantenemos entonces la vista en Jesús? ¿Cómo mantenemos el enfoque en Jesús y no en las circunstancias, sino en lo que está a nuestro alrededor? Es como cuando lo que le ocurrió a Pedro cuando estaba ahí caminando sobre las olas. Jesús le dijo que se bajara del barco y que caminara hacia él. Pedro, en un acto de fe, sin pensarlo, sin dudarlo, saltó fuera de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Y caminó sobre el mar, caminó sobre las olas. Pero cuando estaba ahí, cuando estaba entre medio y cuando ya había dejado la seguridad del barco, empezó a ver alrededor, empezó a ver las olas, empezó a ver quizás el agua turbia y empezó a dudar y empezó a ver todo que se venía abajo, y comenzó a hundirse a través cuando perdió el enfoque en Jesús, cuando puso su vista
en lo que estaba alrededor, cuando puso su vista en las olas, cuando puso su vista en que estaba caminando sobre el agua, cuando puso su vista en que se había alejado de la seguridad del barco, cuando quitó el enfoque en Jesús, comenzó a hundirse. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener nuestro enfoque en Jesús, aún en las circunstancias, aún con nuestros ojos llenos de lágrimas? Cuando nuestros ojos están llorosos, perdemos el enfoque, ¿cierto? Cuando nuestros ojos están mojados con las lágrimas, tendemos a perder el enfoque. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O cómo mantenemos la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. Quiero que leamos ahí en sus notas Job 1 del 20 al 21. Dice: Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A través de la vida y de la historia de Job podemos sacar las lecciones de cómo poder mantener nuestra fe en Jesús, cómo poder mantener nuestra vista en Cristo a pesar de las circunstancias, cómo podemos mantener nuestra fe en Cristo cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. A través de esta historia, de este versículo, de estos dos versículos, podemos estudiar cómo podemos mantener nuestra fe. Así que vamos a ir anotando. Primer punto. Le contamos a Dios exactamente cómo te sientes, o cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Lo primero que tenemos que hacer para poder mantener nuestro enfoque en Jesús, como mantener nuestro enfoque en Cristo, es contarle exactamente cómo nos sentimos. Y esto es derramar nuestro corazón, derramar nuestras emociones, nuestros sentimientos ante Dios, porque Dios se va a encargar de llevar nuestras dudas, nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestro temor, nuestro dolor, nuestra confusión, y va a ir respondiendo nuestras preguntas, lo que nosotros estamos necesitando para el momento. Pero debemos derramar nuestro corazón, debemos derramar nuestras emociones y nuestros sentimientos ante Dios. Si no nos derramamos, si no derramamos esto, si tratamos de mantenerlo nosotros mismos, con nuestro propio con nuestras propias fuerzas, vamos a tener el enfoque equivocado y por supuesto vamos a tomar las decisiones incorrectas y vamos a seguir teniendo este sentimiento de que Dios parece distante. Sentimos paz cuando somos capaces de derramar nuestro corazón y nuestras emociones y nuestros sentimientos a Dios. Hermano, cuando usted se siente abrumado por las circunstancias, cuando se siente desolado, derrame su corazón, derrame sus emociones y derrame sus sentimientos a Dios y deje que Dios responda a las dudas. Dios va a tomar el control y se va a encargar de nuestros temores, de nuestro dolor, confusión, de todo lo que estemos atravesando a nuestro alrededor. Y como lo dijo David en el Salmo 116, versículo 10, dice: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Aunque digo, me encuentro muy afligido. El rey David estaba reconociendo que se encontraba afligido, pero él seguía creyendo en Dios. Ese es tiene que ser nuestro sentir o nuestra meta cuando estemos atravesando este tipo de situaciones difíciles en nuestra vida. Derramar nuestro corazón. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Nunca perder nuestra fe, obviamente, en Dios. Y lo otro es derramar nuestro corazón. Vamos al número 2. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable.
concentrarnos en quién es Dios y en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias, recordar quién es Dios nos va a ayudar a sobrellevar nuestra pesadez del momento. Dios es bueno, Dios nos ama, está con nosotros, sabe lo que nos pasa y está interesado en nosotros y tiene un plan para cada día de nuestras vidas. Cuando recordamos esto, es asombroso, nos llena de paz saber que Dios tiene un plan para cada día de nuestra vida, para cada situación difícil. Dios tiene un plan, al igual que en la historia de Job que leímos al principio. Dios tiene un plan y un propósito para cada cosa que estemos atravesando en nuestra vida. Ni el peor dolor que estemos atravesando, Dios lo tiene bajo control y está y son las circunstancias de Él. Y Él quiere que experimentemos algo y que conozcamos algo. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y si recordamos y nos concentramos en quién es Dios, vamos a poder sobrellevar cualquier situación. Usted, hermano, conoce quién es Dios o sabe quién es Dios. Estos estudios bíblicos a través del hermano Alberto y a través de la vida cristiana que voy a estar dando yo semana por media, vamos a poder ir conociendo quién es Dios, la naturaleza de Dios, y poder experimentar quién es Dios. Muchos cristianos viven un ateísmo práctico, por así decirlo. Creen en Dios, pero cuando están en situaciones difíciles actúan como que si Dios no existiera. Eso es ateísmo. Vivir la vida como que si Dios no existiera. Muchos cristianos viven la vida así, o vivimos de repente la vida así. Creemos o queremos tomar el control de las situaciones y olvidamos quién es Dios. O queremos o creemos tener la solución a los problemas y tomamos atajos y terminamos arruinándolo más que arreglando las cosas. Dios tiene el control de todo. Concentrarnos en quién es Dios, en su naturaleza inmutable, su naturaleza que no cambia, que siempre es. Recordar eso nos trae consuelo, nos trae alivio. Saber que Dios no cambia por las circunstancias. Nosotros cambiamos por las circunstancias. Nosotros cuando estamos contentos tenemos eufóricos, estamos de un modo, actuamos de un modo, y cuando estamos tristes o estamos enojados actuamos de otro modo. Dios no cambia su actuar, lo que Él es y su naturaleza, lo que Él es en esencia, no cambia por nada del mundo, mucho menos por nuestras circunstancias, mucho menos va a cambiar por eso. Dios es fiel, es bueno, es amor, y eso no va a cambiar, no importa lo que estés atravesando, siempre va a tener un consuelo para nosotros. Número 3, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Primero, contarle a Dios, derramar nuestro corazón ante Dios. Segundo, concentrarnos en quién es Dios, en su naturaleza que no cambia, que es permanente en todas las circunstancias. Y lo tercero es confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Hay cerca de 12.000 promesas en la Biblia y Dios no va a fallar en ninguna de esas promesas. Dios ha hecho promesas para nosotros y para cada situación de nuestra vida y no va a cambiar su palabra, no va a cambiar sus promesas. Entonces va a cumplir sus promesas, y confiar en que Dios cumplirá sus promesas nos va a hacer enfocarnos en Dios. La pregunta del principio era ¿cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, cuando nuestra vista se ve borrosa? Confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Debemos aprender a depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones o cómo nos sintamos. Él quiere conducirnos a un grado más profundo de madurez.
lo hemos dicho en otras ocasiones, cada vez que estamos experimentando algún tipo de dolor en nuestra vida o algún tipo de tragedia, es porque Dios quiere que maduremos en ciertas áreas de nuestra vida y está muchas veces probándonos para que eso vaya creciendo e incrementando y vayamos madurando en el carácter. Dios está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Dios está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Dios está mucho más interesado en que nuestro carácter sea moldeado y sea creciendo y sea más semejante cada vez a Cristo que en nuestra comodidad. Muchas veces nos va a hacer pasar por momentos y problemas, nos va a hacer pasar incomodidades, porque está mucho más preocupado por forjar nuestro carácter y que vayamos madurando. Una amistad basada en las emociones es sin duda superficial. A pesar de las circunstancias, Él todavía está de nuestro lado, aunque no lo sintamos. Job confiaba en la palabra de Dios, por eso pudo mantenerse fiel, aunque nada le parecía tener sentido. Job, sabemos la historia de Job, que perdió absolutamente todo, no tenía sentido. Él había, según lo que él conocía, había sido bueno, respetaba las leyes de Dios, adoraba todos los días. La Biblia habla de que hacía inclusive ofrendas por los hijos, por si es que ellos habían pecado ante Dios, y hacía una ofrenda por cada hijo. Tenía 5 hijos y hacía ofrendas por cada uno de esos hijos. Entonces era una persona que amaba a Dios, que conocía a Dios y que lo adoraba. Entonces lo que le estaba sucediendo, esto de perder todo, de que había sido tocado su cuerpo, inclusive, nada parecía tener sentido. ¿Por qué Dios había permitido que sucediera todo esto? Sin embargo, nunca perdió, confiaba en la palabra de Dios, entonces pudo mantenerse fiel a Dios. Nunca dudó de que Dios no sea fiel. Así que sigamos adorando a Dios y mantengamos nuestra confianza en Él, a pesar de que sintamos que nos ha abandonado. A pesar de que sintamos que nos ha abandonado. Número 4. Recuerda lo que Dios hizo por nosotros. Recordar lo que Dios hizo por nosotros nos trae sin duda consuelo. Hace tiempo atrás yo les decía que tenemos que tener un sistema metódico de cómo poder recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra mente es frágil y se nos va a ir olvidando. De repente son detalles pequeños que Dios ha hecho por nosotros y que van a jugar un papel importante cuando nos sintamos en depresión o nos sintamos bajo presión o afligidos o con temor o lo que sea a través de una crisis. Recordar esos pequeños detalles va a traer consuelo y va a traer paz a nuestro corazón, y vamos a mantenernos enfocados en Jesús. Buscar la manera o un método práctico de cómo poder recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tener quizás un diario de vida donde podamos ir anotando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de repente nos vamos a sorprender de cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros, y de repente ni siquiera lo notamos o lo pasamos por alto. Mantener algo que nos recuerde lo que Dios hizo por nosotros. Y lo que Él hizo, o lo que podemos recordar, lo más grande que hizo por nosotros, es sin duda el sacrificio que envió a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros. Eso es lo mayor que podemos recordar, y lo mayor que podemos recordar cuando estemos ahí en situaciones difíciles. Recordar que Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Nosotros no merecíamos nada de Dios. No merecíamos nada de Dios. Sin embargo, Él dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Dice la Biblia que antes de su crucifixión, el Hijo de Dios lo desnudaron,
y lo azotaron y lo golpearon, hasta lo escupieron con desprecio, lo dejaron irreconocible, lo insultaron y se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente, lo clavaron de pies y manos en esa cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y insultos de la gente que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Mientras Jesús cargaba todo el pecado en la cruz, por la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado. En ese instante Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cierto, Jesús pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no nos habría salvado a nosotros. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso entonces? Para que no tuviera que pasar usted ni yo una eternidad en el infierno, y para que pudieras estar en la gloria para siempre. Jesús murió en la cruz para que viviéramos para siempre. Cuando estemos entonces atravesando por problemas, a través de situaciones difíciles, y cuando creemos que Dios está distante, debemos mantener nuestro enfoque puesto en Jesús. Y lo mantenemos de estas 4 maneras que vimos hoy día. Primero, contándole a Dios, derramando nuestras emociones, derramando nuestro corazón y derramando nuestros sentimientos ante Dios. Segundo, concentrándonos en quién es Dios, en la naturaleza de Dios, en esa naturaleza inmutable que no cambia. Dios es amor. El amor de Dios no va a cambiar según las circunstancias. No es como amaneció Dios hoy día, de esa forma nos va a amar. No, Dios no cambia. Su amor, su esencia, Dios es la esencia del amor, no cambia. Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es justo. Esa naturaleza es inmutable, esa naturaleza no cambia. Tercero, sí, confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Confiar en que Dios cumplirá sus promesas, no perder la fe en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Hemos escuchado muchas historias y la que recuerdo en este momento es la historia de David. Habían pasado muchos años. Hagamos un poco de recuento. David viene cuando es un pastor de ovejas, era niño o adolescente y estaba cuidando las ovejas, y viene Samuel y lo unge como rey. Ahora, de aquí, desde que fue ungido rey hasta que asume como rey, pasaron muchos años. Yo creo que en el corazón de David pensaba que quizás Samuel estaba loco, quizás se equivocó. Él nunca iba a ser rey. Pasó persecuciones durante ese tiempo. Saúl lo perseguía para matarlo. Pasó situaciones difíciles. Era perseguido por el ejército. Muchas veces yo creo que pasó por la cabeza de David que quizás el viejo Samuel había perdido la razón y lo ungió equivocadamente. Que lo que le había prometido que Dios, que iba a ser rey algún día, quizás nunca se iba a llegar a concretar. Sin embargo, Dios es fiel. No importa cuánto tiempo pase de la promesa que Dios nos ha dado. Muchas veces el tiempo es la forma en que vamos olvidando de que Dios nos va a cumplir esa promesa. Vemos que pasa el tiempo y vemos que la promesa de la casa propia que Dios un día sentimos que nos había prometido se va disipando, o sentimos que la promesa que Dios nos hizo se va, evaporando por el paso del tiempo. Dios es fiel y cumplirá
sus promesas, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, no importa el tiempo. Vemos la historia de Abraham y Sara a la edad de casi 90 años, que Dios promete que van a tener un hijo, y van a tener una descendencia mayor que las estrellas del cielo. Es absolutamente irracional y loco y quizás no lo podríamos considerar siquiera, pero debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Si confiamos en que Dios nos dio una promesa y Él la va a cumplir, y debemos confiar en eso. Y lo tercero es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, recordar primero que todo que nos salvó del pecado y que envió a su Hijo. Y podemos leer la historia de la crucifixión y ver cómo Jesús sufrió todos esos padecimientos por nosotros. Nos va a hacer enfocarnos en Cristo. Hermano, cuando Dios parece distante, y la pregunta que vimos al principio, ¿qué hacemos cuando Dios parece distante? La respuesta es enfocarnos en Cristo. Debemos aprender a enfocarnos en Jesús. Si nos enfocamos de estas por lo menos cuatro formas, contándole a Dios, concentrándonos en la naturaleza inmutable de Dios, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Guarde notas del estudio bíblico de hoy, porque nos van a servir. Atravesamos situaciones difíciles más veces de lo que a veces queremos o lo que a veces experimentamos. Así que vamos a ir atravesando, vamos a ir experimentando situaciones difíciles en nuestra vida, y es bueno recordar lo que Dios tiene para nosotros. Nunca pierda el enfoque en Cristo. Nunca mire para otro lado. No haga como Pedro y vea las circunstancias, vea las olas que se están moviendo, ve el mar que está abriéndose, ve la barca que se está alejando y que es la seguridad. Cuando perdemos el enfoque en Cristo, vamos a comenzar a hundirnos. Cuando perdemos la vista de Jesús, vamos a comenzar a hundirnos. Debemos aprender a enfocarnos siempre en Cristo, y eso debe ser nuestra meta. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico, de hoy, y lo que vimos hoy día, qué hacemos cuando Dios parece distante, y lo que vimos es las cuatro cosas de cómo podemos permanecer enfocados en Cristo. Y lo que me gustaría que recordaran de todo esto es que Dios es real, no importa cómo nos sintamos. Dios es real y está más real que nunca en las situaciones difíciles de nuestra vida. Así que mantengamos el enfoque puesto en Cristo siempre. En las situaciones obviamente complicadas, donde nuestros ojos llenos de lágrimas distorsionan la imagen, es donde más lo vamos a necesitar, donde más vamos a tener que recordar esto. Y también en las épocas felices de nuestra vida. Nuestra vida no es una línea plana. Hay cimas, la montaña arriba, y también hay valles abajo, escondidos. Así que vamos a ir experimentando. Es un sube y baja nuestra vida acá en la tierra, y es así como tenemos que vivirla, y tenemos que aprender a vivirla así. No podemos prometer una vida siempre arriba en la cima, sino tenemos que ir subiendo y bajando y atravesando valles. Y lo bueno es que es atravesar, no es quedarse en el valle. Lo atravesamos y lo pasamos con la ayuda de Dios. No nos quedamos estancados ahí. Mucha gente se queda ahí en el valle, mucha gente se queda estancada ahí, pero nosotros como creyentes tenemos la posibilidad y la facilidad que con Cristo vamos a atravesar esos valles. Como atravesamos las cimas, vamos a atravesar también los valles. Vamos a orar. Padre, queremos primero que todo darte las gracias por este estudio bíblico, por este tiempo que hemos tenido de compartir
tu palabra, Señor. Queremos darte gracias porque estás con nosotros cada día, Señor Jesús, que eres real en nuestra vida y en las situaciones más adversas, en las situaciones más difíciles, más dolorosas de nuestra vida, en las crisis. Ahí estás tú y estás más real que nunca. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder nunca perder el enfoque en ti, Señor, aunque nuestra vista se distorsione o no podamos ver claramente, no podemos verte claramente, Señor, en los momentos difíciles podamos recordar esto, Señor Jesús, y podamos también estar siempre concentrados, Señor Jesús, en tu naturaleza, Señor, en lo que tú eres, en tu esencia, Señor Jesús. Poder derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, nuestras emociones y nuestros sentimientos delante de ti. Confiar en que siempre vas a cumplir tus promesas, Padre Celestial, y recordar siempre lo que tú has hecho por nosotros en nuestra vida pasada, Señor Jesús, y en lo que tu sacrificio en la cruz que has hecho con nosotros. Ayúdanos a recordar esta palabra, llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y poder también llevarla a otras personas que estén atravesando también situaciones difíciles, Señor. Ayúdanos a poder ser mensajeros tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado al final, nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Conéctese, comparta el link con otras personas. Hay mucha gente que puede estar necesitando, que puede estar atravesando quizás un momento complicado en su vida, un momento difícil, y va a necesitar esta palabra. No sea egoísta con las personas que puedan estar necesitando una palabra de aliento. Hay mucho sufrimiento en el mundo y Dios quiere consolar la vida de cada persona en este mundo y quiere poder llevar consuelo y llevar amor y llevar paz a cada una de estas personas. Así que no sea egoísta, no guarde lo que Dios ha puesto en su mesa y lo que ha puesto delante de usted, sino que compártelo, llévelo a otras personas también que lo estén necesitando. Si hay que compartir el link, ahora es tan sencillo como apretar un botón y compartir a sus contactos de WhatsApp, o sus contactos de redes sociales, y pueda llevar el Evangelio también a otras personas. Es tan simple como hacer clic en un botón de compartir. Así que no pierda la bendición de poder compartir también el Evangelio con otras personas que puedan estar pasándola mal en este momento. Nos vemos, como le dije, el jueves a las 8 de la noche, el viernes en la oración. Vamos a estar orando a las 9 de la noche. Aparte ese tiempo junto a la familia y vamos a estar orando e intercediendo unos por otros. Hemos estado viendo las bendiciones de las respuestas de Dios a las peticiones de oración. Hemos visto cómo Dios también nos fortaleció a nuestra iglesia. Así que aparte ese tiempo para estar orando e intercediendo unos por otros. Y el domingo a las 10:30 y a las 11 con nuestro servicio general de adoración. Nos vemos, muchas bendiciones.